la Mañana. Muy buenos días, doctor Zuleta, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, otro golpe más parlamentario en el Congreso para la Casa Rosada, para el Ejecutivo. Y lo que se empieza a ver es que, bueno, hay un desgobierno importante dentro del Ejecutivo, entre internas, mala praxis, errores no forzados, y se le complica cada vez más la situación al Ejecutivo, ¿no? Al presidente, ¿no, doctor? Como usted dice, yo no sé si calificarlo de desgobierno. Uh-huh. Me parece que estamos ante una evidente crisis de liderazgo político, Uh-huh. pero creo que la crisis de liderazgo político está sustentada en que el presidente Milei no ha tomado las medidas que debía tomar ante, bueno, los escándalos que comenzaron a salpicar de sospechas de corrupción en el gobierno. Creo que el gobierno de Milei está atravesando este momento difícil por no haber salido a desmarcarse claramente de la posible digamos, de los posibles actos que se le atribuyen a la hermana Uh-huh. y a otros miembros del gobierno o a otros referentes del gobierno, y me parece que eso ha generado un clima de descontento social, sobre todo entre sus seguidores, porque yo creo que el gobierno apostaba, electoralmente hablando, a poder consolidarse como la única opción frente al kirchnerismo, y le estaba yendo demasiado bien. Creo que podría haber, digamos, aglutinado de su lado a todo el espectro Uh-huh. de conservador y de derecha, pero me parece que todo eso iba de la mano de entender claramente cómo es ese electorado. Creo que la sospecha de corrupción en los actos del gobierno llevan a que pierda el apoyo de muchos, a los que ellos llaman argentinos de bien, que creo que esa es la diferencia palpable desde el punto de vista político entre el kirchnerismo y el mileísmo, que es el electorado. Es decir, el electorado kirchnerista está dispuesto a acompañar al kirchnerismo aún teniendo una condena en su contra, y me parece, en contra de Cristina, y me parece que el gobierno no tiene la lectura adecuada, en el sentido de saber que su electorado no es un electorado kirchnerista, en el sentido de que va a acompañar a ojos cerrados cualquier tipo de iniciativas. Pero más que un descontento con las medidas que se adoptaron desde el gobierno, creo que el gobierno, lo grave es que, y que repercute políticamente, es que perdió la autoridad moral de ese discurso anticorrupción, y me parece que hoy ese electorado está un poco confundido y está en una disyuntiva sobre si acompañar a Milei en las próximas elecciones o directamente no ir a votar, que es lo que beneficiaría al resto de la fuerza. Uh-huh. Y me parece que todo eso lo está leyendo adecuadamente el mercado, y el mercado es el que hoy le está dando la espalda al gobierno. Creo que el golpe más duro que tiene el gobierno hoy se lo está dando el mercado, que supuestamente este es un modelo amigable Uh-huh. hacia ese sector, y me parece que el mercado le está soltando definitivamente la mano al gobierno. Esta situación, doctora, ¿cuánto se lo atribuye a la falta de gestión política, por ejemplo? Mucho, no sabría decirle un porcentaje, pero creo que, a ver, yo hemos hecho otros análisis anteriormente y siempre hemos abogado, yo por lo menos, Uh-huh. y por ahí disentíamos con ustedes, en que no eran momentos de ponerle trabas u obstáculos al gobierno. Hace un año y medio atrás, cuando los gobernadores querían marcarle la cancha en algún sentido, ¿sí? Y tratábamos de soslayar un poco las formas para ir al fondo y decir, bueno, el fondo está bien, el equilibrio fiscal, la lucha contra la inflación, hay que entenderla desde la visión que tiene el gobierno, que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Uh-huh. Esa es la visión que tiene el gobierno, que si bien en teoría, o la teoría
que sigue el gobierno es claramente, la inflación un fenómeno de oferta y demanda de dinero. Creo que no tiene esa mirada un contraste con la realidad argentina, que también el problema de la inflación está vinculado al dólar en la Argentina, porque de hecho hoy vemos nosotros que el dólar se dispara y la inflación también se va a disparar, porque por más que esté detraído el consumo, por más que se haya restringido al máximo la emisión monetaria, la suba de los dólares, ese corrimiento hace en definitiva que también van a terminar incidiendo en la inflación, y no va a ser en la economía argentina un fenómeno estrictamente monetario. Y yo creo que el manejo político del gobierno, esa vocación de confrontar con todos al mismo tiempo, creo que es lo que está generando estos inconvenientes. Porque estaba muy bien el gobierno en sus comienzos en tratar de ir desde el punto de vista económico a un golpe de shock, ¿sí? Esos cambios graduales que había intentado Macri ya se habían demostrado insuficientes, y me parece bien que el gobierno haya ido e implementado una terapia de shock en cuanto a las medidas económicas se refiere. Pero desde un punto de vista político creo que se podría haber comunicado mejor, creo que se podría haber explicado mejor un montón de situaciones, y creo que abrió tanto frente desde lo político que hoy en día ha perdido el respaldo de muchos sectores que ven peligrar, con esta idea de Milei la ven muy extremista, ven peligrar en definitiva algunas cuestiones que rozan a sus intereses. Creo que le está pidiendo demasiado sacrificio a la sociedad, y creo que lo que puede llegar a articular ese reclamo o esa petición es un consenso político que lamentablemente creo que el gobierno lo ha perdido, y lo ha perdido enamorado de la creencia de que su sistema económico estaba dando resultados, o que estaba muy próximos a dar los resultados a la economía real, y envalentonados en ese error de diagnóstico. Me parece que políticamente no selló los acuerdos y las alianzas que eran necesarias para transitar estos meses previos a la elección con algo de paz o de tranquilidad y de estabilidad, y me parece que en ese sentido el maltrato hacia fuerzas amigables, hacia gobernadores y hacia propios, porque acá nos pongamos a pensar a la vicepresidenta Villarruel, o también a diputados y senadores que han terminado armando un espacio político aparte y propio. Me parece que el gobierno ha tenido muy mal manejo de la cuestión política y ha volcado este manejo en una persona que es totalmente inexperta, que es su hermana, y nadie ha tenido la capacidad dentro de la Libertad Avanza y dentro del gobierno de poner un límite. Y yo creo que pasadas las elecciones, y me parece que los resultados no van a ser buenos para el gobierno, lamentablemente digo, creo que el gobierno se va a encontrar en una encrucijada, porque puede perder a uno de sus ministros fundamentales, que es Franco, porque si el gobierno pierde la elección va a tener que hacer cambio en el gabinete, y me parece que Franco ya está muy desgastado. Ha intentado mediar o pulsear con armas diplomáticas entre el discurso duro del presidente y las pretensiones o los intereses de los demás actores políticos, pero me parece que hoy en día el golpe electoral puede venir por ese lado, por el lado de perder, yo creo, al mejor funcionario del gobierno, que es Guillermo Franco. Doctor, teniendo en cuenta este análisis que coincido en gran parte con él, ¿no? Que tiene que ver primero con esta pérdida electoral que tuvo, que se vio reflejada justamente en la provincia de Buenos Aires hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, porque, a ver, fíjese usted que el peronismo en provincia de Buenos Aires le sacó 13 puntos, casi 14 a la Libertad Avanza unida con el PRO, sacando 500.000 votos menos que la última elección, justamente el peronismo. Pero claro, la Libertad Avanza y el PRO sacaron 2 millones de votos menos, lo cual implica que 2,5 millones de un electorado
no fue a votar, un electorado muy importante, tan solo el 60% del electorado fue a votar, contra un 70, casi 80 que fue la última elección, lo cual implica de que todo esto seguramente se puede repetir en gran parte del país y coincido con usted que creo que el gobierno nacional no le va a ir muy bien. Creo que en las provincias donde hay gobiernos, bueno, que no han arreglado ni con unos ni con otros, como en el caso de San Juan, van a ganar las elecciones, se van a apoderar con más diputados, como en el caso de San Juan, puede salir 2-1. La pregunta es si el tercero va a ir para el peronismo o la Libertad Avanza, un peronismo dividido, perdido, y que ahora ha tomado mucha, pero mucha fuerza, y un gobierno nacional que evidentemente está en una encrucijada de no saber qué hacer justamente a tan escasos días de la próxima elección. Ayer habían rumores, luego de lo que sucedió justamente en la tarde, porque muy temprano se votó, se esperaba que el debate fuera más largo, se votó muy temprano, ya habían rumores de que el propio presidente decía que si perdía las elecciones en octubre, iba a renunciar al cargo, lo cual de alguna forma nuevamente una incertidumbre, porque bueno, llegaría al poder una aliada enemiga de Javier Milei, que sería la señora Villarroel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, ¿no? Yo les decía el otro día cuando analizábamos esta posibilidad de una salida anticipada del presidente, que me parecía que era apresurado hacer ese análisis, pero también traía tranquilidad en mi análisis en el sentido de decir que no es lo mismo que el caso de la Rúa, porque aquí creemos que la vicepresidenta ha asumido con bastante altura y seriedad el rol institucional que la sociedad le dio, que no se la dio el gobierno le quitó el rol institucional que la sociedad le dio a la presidenta. Creo que el gobierno cometió muchos errores políticos. Romper todos los puentes. A ver, doctor, perdón. Sí. Se peleó con todos. Primero con ella. Y cuando ya no había con quién pelearse, se empezaron a pelear entre ellos, doctor. Sí, pasa como que tiene mucha vocación de pendenciero, se va a terminar peleando solo consigo mismo frente al espejo. Claro, sí, claro. Porque, porque de los locos todos huyen, ese es más o menos... Muy buen Dice cada loco con su tema, déjalo que vaya por donde él cree que tiene que ir. Claro. Y lamentablemente me parece que hay una falta de capacidad política en el gobierno, en el equipo de gobierno del presidente, que no han podido ponerle un freno ni a las ideas del presidente, ni digamos a este error garrafal de dejar la política en manos de una persona inexperta como es su hermana. Y creo que el gobierno no está midiendo adecuadamente que, digamos, no tiene base territorial, no tiene territorialidad en las provincias, no tiene territorialidad en los municipios, y se pelea con todo el mundo. Cree que la gente, que puede generar un vínculo tan directo entre él y la gente, que va a poder prescindir de dirigentes territoriales, y lo que ha hecho es que también ha terminado ninguneando a sus propios dirigentes territoriales, porque en cada lugar donde han armado han puesto a cada 4 de copa, que son amigos de los del poder, ninguneando el trabajo que han hecho muchos dirigentes. Le pongo ejemplo en la provincia de San Juan. Si usted ve cómo ha quedado el espectro de dirigentes que acompañó a Milei en la elección, y hoy ve que hay como 4 fuerzas diferentes o distintas, ese es un ejemplo típico que nos está mostrando que el gobierno, más allá de la responsabilidad que pueden tener los armadores provinciales, creo que acá la información que todos teníamos es que era que desde la provincia de San Juan se pidió por Martín Tucumán y por María Eugenia Gaberta, y desde Buenos Aires terminaron poniendo lo que quisieron, y eso hace que es una falta de respeto hacia los propios dirigentes y armadores territoriales. Entonces, el gobierno se ha equivocado muchísimo, y de hecho, creyendo que puede sustentar una elección de medio término y una elección nacional solamente sustentada en la figura del presidente Javier Milei, que por otro lado no va a las urnas en esta elección. Entonces es un error grave. Y me parece en ese sentido que, como ustedes dicen, se han terminado hasta peleando con ellos mismos, pero es que hay peleas tan profundas que hoy están enojados
hasta los propios dirigentes que no han sido respetados en sus armados territoriales. Claro. Entonces, hoy es muy difícil, por ejemplo, en San Juan, que José Pelú salga a, no sé, a promocionar en 2 meses a 2 personas que no las conoce nadie. Claro. Y que si se van a sustentar la campaña de la Libertad Avanza en San Juan en el respaldo a Javier Milei, y hoy Javier Milei tiene una crisis de gobernabilidad, entonces está todo muy mal pensado. Tendrían que haber tenido gente con conocimiento, con llegada territorial, con digamos, con una mirada que la ciudadanía común y corriente puede decir, bueno, yo confío en Milei porque tiene la capacidad de haber contenido u ofrecer esta persona a la sociedad, pero la realidad es que hasta, digamos, en los lugares donde han acordado, como por ejemplo Mendoza, o por ejemplo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, ayer los diputados que incluso van a formar parte de la oferta electoral de la Libertad Avanza le votaron en contra y rechazaron el veto del presidente. Claro. Sí. Entonces los armados han sido realmente muy perjudiciales, y creo que el gobierno tiene una falta de capacidad política, que lamentablemente eso es lo que le faltó a Javier Milei, mucha teoría, pero cualquier inversor, cualquier agente económico, lo primero que mira a los fines de saber si tiene sustentabilidad un plan, un programa de gobierno o un modelo económico, es precisamente saber si está la capacidad política de sostenerlo, y ahí es donde el gobierno hace agua. Claro. Efectivamente, doctor, lo cual, bueno, también se empiezan a conocer algunos números, si bien no se volvería a repetir el escenario de hace 2 domingos atrás. Lo mismo, la Libertad Avanza, el gobierno, el oficialismo no le estaría yendo bien en Provincia de Buenos Aires, la diferencia serían 5 puntos hoy. Pero, por ejemplo, en Córdoba hablan de una diferencia de 19 puntos, va tercero la Libertad Avanza, porque, como decimos, ha presentado una calidad de candidatos que dejan mucho que desear, enfrente de un yayorismo, esquiaretismo muy fuerte, doctor, nada más ni menos. Sí, a ver, es lo que les decía, y ha tenido la suerte el gobierno, no sé por qué, será por Bullrich o por quién, pero de haber acordado con Cornejo en Mendoza, claro, para amortiguar un poco el impacto, pero en Córdoba es un escenario político muy difícil. Creer, Milei, que Córdoba, recordemos, le ayudó a llegar a la presidencia, ahí reventaron hace 2 años atrás. Y el cordobés es una persona, ya nos ha demostrado, muy libre pensante, no es esclavo de nadie, ni de Macri, ni del peronismo, ni del kirchnerismo. Sí. Es un electorado bastante difícil, pero sería, digamos, llamativo que apoye al gobierno de Milei, el elector de Córdoba hoy, viendo realmente lo que está sucediendo a nivel político y también a nivel económico, porque lamentablemente muchos han hecho un esfuerzo, la sociedad en general ha hecho un esfuerzo esperando que este modelo económico, si se le puede llamar modelo económico, que yo, bueno, eso es para discutirlo un poco más profundo. Yo creo que el inconveniente que tiene el gobierno es que su modelo es simplemente retirar al Estado, cosa que está bien en muchos aspectos, pero para que la economía funcione, alguien tiene que venir a moverla y hacerla funcionar, y si retiramos al Estado, el único que puede venir a mover o hacer funcionar a la economía es la inversión privada, ya sea nacional, ya sea extranjera, y el gobierno tiene que generar la confianza necesaria para que un modelo de esa naturaleza funcione con inversores privados, pero hasta tanto eso se dé, creo que el gobierno ha sido muy inflexible en no establecer algún tipo de ajustes a esa propuesta inicial, cuando evidenció que esto estaba agotado, es decir, que el ajuste se agotó, porque debemos reconocer que el ajuste ha llegado a un límite que se ha agotado. No ha habido obra pública nacional en muchos lugares, y no ha sido reemplazada esa falta de obra pública por una actividad privada. Entonces creo que el ajuste ha llegado a su fin, y el gobierno debiera haber buscado, digamos, ajustar esa idea inicial y comunicarlo adecuadamente, diciendo a la gente, miren, vamos a aflojar un poquito en este sentido hasta que estén dadas las condiciones, pero el gobierno se mostró muy insensible hacia la realidad de los argentinos, y la verdad es que muchos votaron al gobierno
creyendo en su sensibilidad, porque el presidente Milei dijo que este modelo que él tenía pensado no era dejar que los pobres se murieran, que no los iba a abandonar, pero que se iban a encarar las reformas necesarias para que el modelo de la libertad dé su fruto. Y la realidad es que hoy en día pareciera ser que la guerra del gobierno es contra los sectores más vulnerables de la sociedad, y lamentablemente creo que ese es el límite que el ajuste tiene, que no se puede ajustar en aquellos sectores donde ya no se puede ajustar, y me parece que no se ajustó más donde se debería haber ajustado más, que es, digamos, en la clase política. Vemos todavía que hay muchos nichos de la política que no se han ajustado, como por ejemplo inteligencia, por ejemplo, y que debe demostrar el gobierno que también es austero en aquellas áreas donde el gobierno pareciera ser que tiene un interés desmesurado en volcar recursos. Entonces me parece que está en una encrucijada el gobierno en el peor de los momentos, porque estamos en medio de una elección de medio término, que todavía quedan 30 días más, y después de esos 30 días, en función del resultado electoral, creo que le espera al gobierno un panorama político difícil, porque gane o pierda no va a ser con el margen que tenía pensado el gobierno. Si gana, me parece que no se va a dar ese escenario, pero gane o pierda, el gobierno va a tener que relanzar al gobierno y va a tener que reconocer la necesidad de hacer algunas concesiones hasta tanto estén dadas las condiciones para pasar al modelo económico que tiene el gobierno en la cabeza. ¿Y tendrá tiempo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tendrá tiempo de relanzar y tendrá, porque esto puede significar nuevamente un poco más de inflación, más dinero en la calle, lo que implica justamente, ¿no? Este relanzamiento que tanto negó el gobierno actual, pero tendrá tiempo y el acompañamiento de la sociedad, porque bueno, la sociedad también se acostumbró a tener un índice inflacionario bajo, y si usted se lo lleva al doble, solamente del 2% al 4%, ya sería de alguna forma un nuevo fracaso, ¿no? Es que, Daniel, por eso yo les decía, el gobierno cree, en su concepción académica, cree que la inflación es estrictamente un fenómeno monetario. Sí. Pero el gobierno, esa idea que a lo mejor en teoría es plausible, el gobierno no contrasta esa idea con la realidad argentina, que la realidad argentina es que también lo otro que mueve los precios es el precio o el valor del dólar. Claro. Por eso Cristina es muy inteligente cuando le decía, ay, Milei, te estás equivocando, acá el problema es el dólar, decía Cristina. Claro. Y nadie le da piola a Cristina porque ya la conocemos y es Cristina. Claro. Pero algo de razón tiene. O sea que no es solamente controlar la maquinita, que hay que controlarla, sino también hay que mirar el movimiento del dólar. Y hoy en día los agentes económicos que tienen capacidad de invertir no van a invertir en este escenario, y evidentemente se vuelcan hacia el dólar, que es obviamente la moneda de refugio que tienen los inversores privados en la Argentina. Y cuando se vuelquen hacia el dólar y el gobierno no muestra la capacidad para contener el precio del dólar en las bandas que sea autoimpuso, porque eso es otro todo. ¿Con qué necesidad tiene que el gobierno andar autoimponiéndose? Aparte, o andar alentando al mercado con caputo diciendo ahora salgan a comprar? Comprar, campeón. No sé. Hay cosas que realmente no se entienden que han sucedido, se han subido en una ola de soberbia que les impide ver la realidad. Entonces eso, Daniel, que usted está planteando, que la gente lo va a ver muy mal, que venga nuevamente una inflación de 4, del 5, del 6%, lamentablemente es algo que va a llegar, Daniel, y no porque el gobierno lo quiera o no lo quiera, o porque imprima o no imprima billetes, sino porque sencillamente los actores económicos que están con capacidad de volcar dinero a la inversión no lo van a hacer y se van a refugiar en el dólar por la falta de confianza, y lamentablemente cuando el dólar suba también se van a disparar los precios hacia arriba, porque ya conocemos cómo es la realidad de los argentinos. Mire, y usted lo sabe mejor que nadie porque somos sanjuaninos y vivimos acá al lado de Chile, aún sabiendo que miles de sanjuaninos, de mendocinos cruzan la frontera, se han traído de todo para este año, ropa, útiles para chicos, todo así, todo con semejante
mensaje que el mercado, que los sanjuaninos, los mendocinos le hemos dado a los comerciantes sanjuaninos. No han movido un centavo los precios para abajo. Claro. Se han mantenido inflexibles, porque lamentablemente hay una cultura en el argentino que, bueno, el dólar es, el precio de referencia, ¿no? de todos los movimientos económicos, y me parece que eso que usted está diciendo, Daniel, no va a llegar porque el gobierno lo quiera, o va a llegar independientemente de si el gobierno imprime o no dinero para atender esta demanda. Va a llegar sí o sí por una cuestión de que no hay dólares suficientes para contener una corrida hacia el dólar. Claro. Yo le hago la última, doctor. Ya estamos en tiempo cumplido prácticamente, muy cortita. Mi compañero acá, y es cierto, anoche ya, son rumores, de que, bueno, si el mismo presidente habría dicho de que si no me va bien en las elecciones, renuncio. Habla de un infantilismo y de una cuestión patológica, de no estar nunca a la altura de las circunstancias, doctor, ¿no? Es como el niño caprichoso, perdí, me llevo la pelota. Sí, a ver, a mí no me gusta hablar de cosas que por ahí no sé. Sé que Nelson Castro nuevamente, al igual que con Cristina, ya ha hecho un análisis de la salud mental del presidente, ¿no es cierto? Y sé que muchos también han hablado. A mí me gusta hablar un poco de política y hacer análisis de lo que objetivamente veo. A ver, el presidente, por lo que tengo entendido, no ha dicho eso, sino que lo dejan traslucir a alguien o alguno. Sí. Que bueno, habrá que ver cuánto de operación tiene esto o no. Ahora, que es evidente que el gobierno está, si Milei pretende creer que va a morir con las botas puestas, y el gobierno, le vuelvo a repetir, gane o pierda, va a tener que flexibilizar algunas cuestiones, que no significa, a lo mejor en mi comentario no significa imprimir dinero, ¿está bien? Pero va a tener que flexibilizar algún tipo de cuestiones que tengan que ver en la relación con los gobernadores, fundamentalmente, y va a tener que aprender a hacer política territorial, cosa que creo que le va a costar mucho para terminar su mandato. Pero si el gobierno se mantiene en una postura inflexible, nosotros ya tenemos la experiencia, el mundo ha vivido experiencias, por ejemplo, durante la Guerra Fría. ¿Por qué sucumbió el comunismo? Porque no fue capaz el comunismo de, aplacar las críticas o las demandas sociales, en donde la gente reclamaba otra cosa que el modelo comunista no estaba dispuesto a dar, e implosionó. Que el capitalismo en la Guerra Fría tuvo esa ventaja de que, claro, por ser un sistema democrático, claro, pudo amortiguar las demandas sociales, tuvo que escuchar. Y en cierta forma, el capitalismo osciló durante la Guerra Fría entre intervencionismo estatal, entre economía de mercado, entre neoliberalismo, se mostró más flexible. Creo que el gobierno, si se mantiene inflexible, y corre de terminar en esto que estamos hablando acá. Claro. Creo que el presidente Milei, infantilismo o no infantilismo, si no flexibiliza y la sociedad le da un golpe electoral, y me parece que va a tener que analizar seriamente también cómo seguir y ver qué es lo mejor para la Argentina. Doctor, le damos las gracias por su tiempo, por su atención y por estar siempre predispuesto para hablar con los cronistas de la mañana, para Radio Alas, y por supuesto vamos a seguir molestándolo para hacer estos análisis tan importantes que hace usted en materia política y también en materia económica en este gobierno que de alguna forma cada día sufre golpe. Hoy va a sufrir el golpe final en esto que son los vetos. El Senado ya está sesionando y lamentablemente le tengo que decir que el dólar va para arriba. El riesgo país ya superó los 1.400 puntos, algo que seguramente lo están viendo en Casa de Gobierno y no con muy buenos ojos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Saludos y siempre a disposición. Que anden lindo. Muchas gracias. Gracias. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los periodistas de la mañana. Punto final para la edición del día de la fecha, Daniel, de 12 horas, 13